Buenas noches, amada iglesia. La iglesia en las casas nos reunimos para que juntos podamos adorar a nuestro Dios y Padre y podamos seguir en este caminar de aprendizaje de la palabra del Señor. Durante estos días hemos estado estudiando acerca de las emociones y las últimas sesiones hemos visto cómo diversidad de emociones cuando no funcionan adecuadamente, el daño que pueden causar a la persona. Y hoy día estaremos viendo una situación más, la preocupación. Esto tenemos todos. Todos nos preocupamos por algo o por alguien. Pero sin embargo, quisiéramos ver qué dice la Biblia respecto a algunos niveles de preocupación. El estado de la preocupación es una palabra que en el idioma griego es muy interesante. Es una palabra que habla de tener la mente dividida, o sea, como tener dos mentes, que implica que la distracción, la ansiedad, el estar con dos tipos de pensamientos respecto a una situación. Entonces, en función de ese criterio bíblico, entonces, ¿qué cosa es la preocupación? Es un estado de ocupación del pensamiento en algo que está pasando o algo que va a pasar en el futuro y que tiene diversas opciones de realización, que puede ser, que no puede ser. Lo que sucede es que la mente se llena generalmente de negativismo con respecto a aquello que le está preocupando. Es una característica de la preocupación que solo ve o casi siempre ve el aspecto negativo, el aspecto del fracaso, el aspecto del error, el aspecto fúnebre, por decirlo de alguna manera, en aquello que ocupa su centro de atención en la preocupación. La preocupación, como es una suma de emociones, genera una serie de alarmas en el cuerpo. La preocupación nos puede ayudar. Hay una preocupación sana, por eso podríamos decir. Pero permítame decir que el preocuparnos hace que nuestro cuerpo comience a generar una serie de sustancias químicas que son beneficiosas cuando la preocupación se maneja adecuadamente. Sin embargo, cuando la preocupación sobrepasa y controla el pensamiento de la persona, es dañino para la salud. Afecta el equilibrio físico. Y es por eso que el adversario que vino a robar, a hurtar, a destruir, a dañar la vida de un creyente, busca que nos preocupemos más allá de lo adecuado o de lo equilibrado, a fin de manera indirecta afectar nuestros cuerpos. Recuerden, amados hermanos, que el adversario por lo menos quiere hacer el daño, aunque sea ínfimo, causarlo en el cuerpo de una persona. Y él trabaja, como hemos enseñado, y la Biblia le enseña, por cierto, en lograr resultados inmediatos, lograr resultados a mediano plazo y lograr resultados a larguísimo plazo. Personas que han vivido preocupadas así de una manera muy fuerte durante su vida llegan a una edad donde el cuerpo comienza a sufrir los efectos de la preocupación desmedida. Por eso, amados hermanos, tenemos que aprender acerca de esta situación. Veamos un aspecto positivo. Uno puede preocuparse, y de hecho debe preocuparse cuando tiene algún problema delante de uno. Por ejemplo, por asunto que estamos viviendo, por este asunto de la pandemia. Sencillamente algunos no pueden pagar la renta o se ven con limitados para pagar la renta. O cuando se va a pasar un examen por el asunto del COVID, porque siente de repente algunos síntomas. Ahí es una sana preocupación, porque esa preocupación sana ayuda a que nuestra mente genere opciones de respuestas, salidas. La sana preocupación despierta la creatividad en la persona.
Y es por eso que quienes manejan con sabiduría la preocupación encuentran salidas a la situación en la cual están viviendo. Encuentran una puerta abierta. El cerebro maneja adecuadamente las crisis cuando la preocupación tiene su límite. Pero cuando uno no sabe manejar, sencillamente uno puede sufrir las terribles consecuencias que hemos mencionado. Por eso, amados hermanos, la preocupación solo es útil si tiene como resultado un cambio. Pero si no es útil, se convierte en pensamientos obsesivos. La mente comienza a controlar nuestro cuerpo. Como hemos mencionado en estas últimas lecciones, el problema del creyente es los pensamientos que controlan y gobiernan nuestra mente. Y es falso, querido hermano, que uno no pueda controlarlos, salvo que uno tenga un problema de cierto nivel que no es el natural, podríamos decir que no puede controlar sus pensamientos. Pero todo creyente, nacido de nuevo, puede y debiera manejar sus pensamientos. Ahora, hay una suma de tres cosas que vamos a mencionar rápidamente por asunto de tiempo que pueden producir un estado crítico en la vida de un creyente. El primero es el lugar del estrés. El estrés es una respuesta de nuestro cuerpo a las situaciones de nuestro entorno. Trabajo, por ejemplo, en este tipo de pandemia, la presión de estar metido en casa estresa. Es una respuesta fisiológica a la situación por la cual estamos pasando. Ahora, eh, déjeme ver acá. Cuando junto con el estrés sumamos la preocupación, o sea, ya tenemos el estrés, la circunstancia, la situación por la cual estamos viviendo, los eventos externos que afectan nuestra vida. Y encima de ello nos preocupamos, podríamos presentar un cuadro de ansiedad. Y la ansiedad, amados hermanos, nace del estrés y la preocupación. Juntos hacen un combinado dañino para la persona. La ansiedad de una u otra manera daña a la persona y puede volverse crónico y aún patológico. Por eso tenemos que cuidar mucho el aspecto de la preocupación. El estrés tenemos que aprender a manejarlo, es cierto, pero quien es, por decirlo de alguna manera, el detonante es la preocupación. El estrés tenemos toda la vida, la preocupación en ciertos momentos de la vida. Así que, amados hermanos, eh, avancemos en esta noche. Veamos algunos síntomas de que uno pudiera estar preocupado más allá del límite adecuado. Problemas emocionales, temores, sentirse abrumado por la circunstancia, no encontrar una salida, irritabilidad, intranquilidad y así una suma de aspectos emocionales que inquietan a la persona y lo ponen en un estado de tensión emocional. Problemas físicos, incapacidad dificultad, disculpen, para dormir, pérdida de apetito, ciertos dolores de cabeza, ciertos dolores estomacales. Y aún en el ámbito espiritual podríamos hablar que ya no se quiere orar, que se abandona la lectura de la palabra, comienzan a surgir dudas respecto a lo que Dios dice con respecto a la situación que vive. Entonces, hay ciertos síntomas que nosotros podríamos estar evaluándonos, ¿no? Ciertos síntomas de que son prácticamente como indicativos de, recuerden, estamos hablando no de esa preocupación natural que todos debemos tener ante una situación, sino aquella que maneja nuestras vidas. ¿Por qué nos preocupamos? ¿Por qué nos desesperamos con situaciones? En primer lugar, una equivocada percepción
de quién es Dios. El preocupado, aquel que se preocupa demasiado, es una persona que sin darse cuenta quiere tener el control, que todo salga como él quiere, a la hora que quiere, etcétera. Hay un pasaje en la Biblia, en Mateo 7, del 9 al 11, lo vamos a leer en la versión Dios habla hoy. ¿Acaso alguno de ustedes sería capaz de darle a su hijo, a su hijo una piedra cuando le pide pan? ¿O de darle una culebra cuando le pide un pescado? Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, y acá hay una expresión preciosa, cuanto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a quienes se lo pidan. Tenemos una percepción equivocada de Dios, como que Dios está enojado con nosotros, como que Dios no quiere respondernos, como que Dios no se preocupa por nosotros, porque como que Dios se ha olvidado de nosotros. Pensamientos que el adversario siembra en la mente de los hijos de Dios para que la preocupación y se incremente en el sentido de sentirse abandonado de aquel que ha aceptado como Dios y como Padre. Por eso, amado hermano, necesitamos tener un claro concepto de quién es nuestro Dios. De allí parte todo. De allí parte todo. De un concepto equivocado. El Salmo 73, yo les animo que ustedes lo puedan leer. El salmista comienza a quejarse de Dios. Señor, ¿por qué al rico le va bien? ¿Por qué al malo le sale todo bien? ¿Por qué al que no es justo se enriquece y se engorde mientras yo la paso difícil? Este salmo precioso nos muestra cómo el salmista tenía una percepción equivocada de la realidad hasta que mira a Dios tal como es. Y en esa percepción de Dios entiende que no había razones para preocuparse por la prosperidad del malo o preocuparse por su necesidad que él estuviera pasando. Por eso ese salmo nos habla: a quien tengo en los cielos sino a ti, y nada más deseo sino solo a ti. La preocupación nace de esa perspectiva equivocada de Dios desde la perspectiva de fe. Entonces, queridos hermanos, todo esto tiene que ver con asunto de señorío, pues. ¿Quién realmente es el Señor de nuestras vidas? Y todos decimos en teoría, todos los creyentes decimos en teoría, sí, el Señor es Jesús, es mi Señor. Sí, es cierto, es la teoría que todos manejamos y que de hecho es lo que nos abrió la puerta a la presencia de Dios, lo que nos salvó. Pero en la realidad muchas veces pareciera que no es así. Nuestra preocupación, como veremos más adelante, que es ofensivo a Dios, nuestra preocupación dice que no consideramos que Dios tenga realmente el control de nuestras vidas. Recordamos la historia de Marta y María. Marta ocupada y afanada, preocupada en lo que estaba haciendo. Se queja el Señor: Señor, no tienes cuidado, tú no te das cuenta de lo que estoy haciendo, no valoras lo que estoy haciendo, pasas de alto, etcétera. Entonces, es muy importante esto. Ahora, la preocupación no es algo que algunos dicen: no es que así era mi mamá, así era mi papá. No, 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 no. La preocupación no es hereditaria. Se aprende a ser preocupado, sí. De hecho, los padres podemos contagiar nuestras preocupaciones a nuestros hijos, pero no es un asunto de herencia, como para decir: tengo tal facción por mi padre y no hay modo de cambiarla, porque es las facciones que uno viene. ¿Es un mal hábito? Sí. Es un pésimo hábito que se adquiere por la repetición de códigos de pensamiento. En tercer lugar, no, la palabra
Y aquí es muy interesante y escuche con atención y anótelo por favor. La palabra de Dios dice que la preocupación es pecado, ofensivo a Dios, dañino para nuestra vida y que afecta a terceros. ¿Y por qué es pecado preocuparnos? Estamos hablando de la preocupación excesiva, no de la correcta y adecuada que todos debemos tener. ¿Por qué es pecado? Porque dejamos nuestra preocupación, como dije hace un momento, es pensar que Dios no tiene el control, que Dios está olvidado de nosotros. ¿Qué dice la palabra? Hay un pasaje en el profeta Isaías 58:11. Voy a leerlo en una versión que se llama amplificada. Y el Señor te guiará continuamente y satisfará tu alma en los lugares abrasados y secos, y dará fuerza a tus huesos, y serás como un jardín regado y como un manantial de cuyas aguas nunca fallan. ¿Qué es Dios? ¿Qué dicen? ¿Qué nos dice Dios? Dios nos va a guiar continuamente. Dios va a satisfacer nuestra vida aún en los peores lugares y momentos. Él va a fortalecer nuestro ser interno. Seremos como un jardín regado. Un jardín regado es, y yo lo puedo conocer porque mi esposa tiene su jardín, aunque ahora no lo puede regar como quisiera. Cuando está regado, está verde, lindo el jardín. Dios está al cuidado. Y podríamos mencionar muchísimos textos donde nos muestra de que Dios es nuestro cuidador, nuestro proveedor. Y hay un pasaje clásico en Mateo 6:25 al 31. El Señor Jesús en este sermón del monte dice lo siguiente, en la versión Dios habla hoy. Por lo tanto, yo les digo, con la autoridad de Dios, con la autoridad que Él tenía, no se preocupen. Y si usted tiene su Biblia abierta, subraye esa frase, no se preocupe por lo que han de comer o beber para vivir, ni por la ropa que necesitan para el cuerpo. Más, no vale la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa. Miren las aves que vuelan por el aire. No siembran, ni cosechan, ni guardan en la cosecha en graneros. Sin embargo, a pesar de que no hacen nada, es un añadido mío, el Padre de ustedes que está en el cielo les da de comer. Dios alimenta a las aves. Y ustedes valen mucho más que las aves. De hecho, amado hermano, todos los que tenemos mascotas, queremos a nuestras mascotas, pero nunca, jamás dejaremos de hambre a nuestros hijos por dar de comer a la mascota. Por eso, mucho más. En todo caso, por mucho que uno se preocupe, ¿cómo podrá prolongar su vida ni siquiera una hora? ¿Y por qué se preocupan ustedes por la ropa? Fíjense cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera el rey Salomón, con todo su lujo, se vestía como como uno de ellos. Pues si Dios viste así a la hierba de que hoy está en el campo y mañana se quema en el horno, con mayor razón los vestirá a ustedes, gente falta de fe. ¿La preocupación de dónde viene? En primer lugar, es de no entender el señorío de Dios, no entender a Dios. Pero en segundo lugar, nuestra preocupación nace de nuestro bajo nivel de fe. Y ese bajo nivel de fe se expresa, o es, en otras palabras, falta de confianza en Dios. No creer que Dios se va a encargar de mí, no creer que Dios se va a encargar de mi situación, no creer que Dios va a proveer el pan sobre mi mesa, no creer que Dios está al cuidado mío. Eh, Así que, y termina diciendo, no se preocupen. Y cuando Dios dice que no se preocupen, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? ¿Cuál debiera ser nuestra respuesta? No hay excusas, amado hermano. No hay excusas. No hay ninguna excusa válida cuando Dios ordena algo.
y no lo estamos haciendo. Estamos en pecado y que tenemos que pedirle perdón a Dios y Dios que es bueno nos perdona. De hecho, recuerde, querido hermano, la preocupación no ayuda a nada, porque la preocupación no cambia la realidad que mañana ha de ser. No cambia. Mañana va a pasar lo que va a pasar. La preocupación no mueve, no cambia el mañana. Si nos preocupáramos y cambiáramos algo, a buena hora preocuparnos. Pero no, amado hermano, no cambia para nada. En absoluto cambia para nada. La fe sí cambia. La confianza en Dios sí cambia el día de mañana. Nuestro nivel de fe puede cambiar el día de mañana o nos puede preparar para el día de mañana si es que no cambiara. Pero la preocupación nos daña hoy para mañana estar peor. Por eso, amado hermano, tenemos que ver algunas cosas que nos van a ayudar a poder avanzar en este caminar. ¿Cómo podemos confrontar nuestras preocupaciones? Veamos algunas cosas. En primer término, tenemos que identificar los pensamientos tóxicos que gobiernan nuestra mente y hacer un cambio de nuestra forma de pensar. Para algunos les puede costar mucho porque ya se establecieron lo que podríamos llamar códigos de conducta, lo que la Biblia llama fortalezas mentales que están construidas en algunos casos por años y que se levantan contra la verdad de Dios. Porque si alguien tiene una estructura mental de preocuparse por todo, esa estructura mental ha sido edificada año tras año y puede llegar uno a la muerte y mantener esa fortaleza. Entonces, veamos qué dice Filipenses 4:8. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, amados hermanos, para poder vencer a la preocupación? En la versión amplificada dice de la siguiente manera: finalmente, hermanos, lo que sea verdadero, lo que sea honorable y digno de respeto, lo que sea correcto y confirmado por la palabra de Dios, lo que sea puro y saludable, lo que sea encantador y traiga paz, lo que sea admirable y de buena reputación. Si hay alguna excelencia, si hay algo digno de elogio, piensen continuamente en estas cosas, centrando su mente en ellas e implantándolas en su corazón. ¿Qué nos dice la palabra? ¿Cuál es el consejo que recibimos para poder derrotar la preocupación? A aprender a pensar. ¿Qué tenemos que pensar? Lo verdadero. El día viernes vamos a tener una noche especial. Estamos cambiando el formato, como hemos mencionado. El formato se llamará Conversando con el Pastor y tendremos invitados con quienes compartiremos el tiempo que usamos y vamos a comenzar viendo de esto de las famosas eh, teorías de conspiración, de ¿cómo se llama? La tecnología 5G, la implantación del chip en la vacuna, cosas así. Vamos a hablar de ello. Vamos a hablar. Así que el día viernes los espero 7:30. Entonces, a veces escuchamos cosas que no sabemos si son verdad. No sabemos, no hay una constancia real y genuina. Es que dijo alguien, que dijo alguien, que dijo alguien, que dijo alguien. Y al final no se sabe realmente quién dijo o quién comenzó todo el rum rum. Solo como ejemplo, amado hermano, que vamos a hablar el día viernes. En la Edad Media, en Europa hubo la peste negra o la peste bubónica, producto de que en aquellos tiempos eran bien cochinitos, amado hermano. Según en aquellos tiempos, bañarse era malo para la salud. Eso decían los médicos. Imagínense qué tal, no había red de desagües, era una desgracia y media.
y llegó la peste negra, la peste bubónica, y comenzó a matar a miles, millones de personas muertas. Pero el pueblo, la etnia, diríamos así, que sufrió un poco la pandemia, fue el pueblo judío. Y cuando la gente comenzó a darse cuenta que morían muchos, menos los judíos, comenzó una teoría de la conspiración. Los judíos están envenenando las aguas. Los judíos han hecho han echado maleficios sobre la. Ah, el día viernes, no se pierda, amado hermano, tendremos un tiempo precioso con preguntas que daremos. Todo lo que sea verdadero, todo lo que sea honorable. Hay cosas, amado hermano, que a veces escucho comentarios de personas cuando iba al mercado y fíjate que la fulana le sacó la vuelta a Sutano de la televisión. Nada honorable hay en eso. Lo que es digno de respeto, lo correcto y confirmado por la palabra. ¿Qué más? Lo que sea puro, saludable, encantador, lo que traiga paz. Interesante lo que dice, lo que sea admirable. Tenemos que ocupar nuestra mente en aquellas cosas que nos han de ayudar. Ahí está la clave de nuestra vida, querido hermano. La clave, nuestros pensamientos. Recuerde, preocuparse es pecado y ese pecado nace acá en la mente. Ahí nace. En no saber manejar adecuadamente nuestros pensamientos. Y si no sabemos manejar adecuadamente nuestros pensamientos, necesariamente tenemos que hacer algo. Es cierto, amados hermanos. Veamos y avancemos. Vamos a repetir algo, aquí lo tengo anotado. La preocupación no sirve para nada. Yo tengo un pensamiento que lo leí o lo escuché de alguien respecto a la preocupación. Si uno se preocupa por algo, uno tiene que hacerse una pregunta. El problema que está ocupando, está siendo el centro de mi preocupación, ¿tiene solución? Si la respuesta es sí, entonces no tiene sentido preocuparse, porque tiene solución. Ni modo, ya está, ya está. Tiene solución, sencillamente avanzar. Entonces no tiene sentido preocuparnos por algo que tiene solución. No tiene sentido estar ocupando nuestra energía mental, afectando nuestro equilibrio emocional, afectando nuestra salud relacional por algo que tiene solución. En casa yo tengo una frase siempre. Como en todas casas, se extravían las cosas. Les ha pasado a usted, queridos hermanos, ¿no? En casa se perdió algo, así, entre comillas, se perdió algo. Y se busca y no se encuentra. Cuando ocurre esto en casa, y Mari me pregunta si he visto esto o aquello, etcétera, y no aparece, yo tengo una expresión. Como aquí vivimos, ella y yo, nadie puede entrar para llevarse algo. Entonces siempre le digo, ¿qué te digo, Mari? Ya aparecerá. Y pasa un día, 2 días, y a veces un mes, y ella aparece de la nada. No, de la nada aparece. Y como que donde ha buscado, donde se ha buscado, por casualidad pasa de nuevo por allí y ahí está. Entonces, problemas que no tienen solución, sencillamente, amado hermano, no tiene sentido que tú te preocupes. No tiene sentido. Ahora, pensemos en otra situación. El problema que tú tienes no tiene solución, no hay arreglo, es irreversible la situación. Entonces, tampoco tiene sentido preocuparse. Porque si no tiene solución, no ayuda en nada que nosotros nos preocupemos por aquello que no tiene solución. Miren, amados hermanos, parece un pensamiento muy simple, pero es tan real, es tan real. Jesús lo dijo, de nada vale que te preocupes
para crecer un 5 centímetros más de lo que tienes. O sea, yo me puedo preocupar porque yo quisiera tener 1,72 m o 73 y me preocupo por qué no tengo 1,72 m y qué cosa pasa, por qué, y puedo pasarme la vida preocupado por qué no tengo 1,72 m. Pero sencillamente pasan los días y sigo teniendo el 1,71 m. Por eso, amado hermano, preocuparse no te ayuda en nada, te afecta nuevamente, afecta tu equilibrio, afecta tu equilibrio. Entonces, veamos y avancemos un poco más. Tenemos que cambiar nuestras estructuras de pensamiento tóxicos, que están en abierta oposición a la verdad de Dios. Nuestra mente es una cosa maravillosa, realmente maravillosa. Es tan excepcional nuestra mente, los procesos mentales, las formas como se elaboran los pensamientos, la memoria, donde están todos los recuerdos que hemos tenido aún desde el vientre de nuestra madre, cómo el cerebro hace que nuestro cuerpo funcione de manera adecuada, cómo es que el cerebro hace que las emociones nos permitan relacionarnos de manera adecuada con las personas. Todo es un asunto de nuestra mente, nuestro cerebro. Increíble, increíble. Y es por eso que es inimitable el cerebro humano, inimitable. Tiene creatividad, tiene ingenio. Ay, amado hermano, hablar del cerebro es una cosa excepcional. Y en el aspecto de los pensamientos, hay algo que quisieran compartir con ustedes. Nuestra mente recibe constantemente información de diversas maneras, de diversas maneras. Y esa información se procesa dentro de nuestra mente y se ubica dentro de nuestras mentes en, por decirlo, en zonas específicas dependiendo del tipo de situación o circunstancia o evento que uno esté viviendo. Un ejemplo, usted prueba un plato de comida, le invitan un plato de ceviche, por decirlo. Si usted lo prueba, sabe que es ceviche, tiene olor a ceviche, vista de ceviche. Si usted lo prueba y siente el sabor del ceviche y se parece al que hacía su mamita. Esto casi igual que lo que hacía mi mamita. Miren cómo nuestro cerebro guarda esas sensaciones. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro tiene, como les digo, yo lo veo así, una serie de compartimientos donde están los tipos de pensamientos. Diversos tipos de pensamientos que van entrando y como que se van juntando en pares. Si escuchamos pensamientos de elogio, entonces se van a juntar con todos los pensamientos que te han hablado durante toda la vida, las palabras, las acciones que han entrado en tu vida elogiándote. Y ahí están, forman como decir su estructura. Pensamientos de elogio, de reconocimiento, de valía, ahí están edificados en una estructura. Haciendo un paréntesis, por eso es tan importante aquellos papitos que tienen hijos pequeños, que sepan reconocer, valorar a los niños, sembrarles valor de parte de usted como papá. Pero también hay estructuras negativas, palabras duras, palabras fuertes, que van también ahí formándose esa estructura dentro de nuestra mente. Y debido a las circunstancias dolorosas, tristes, traumáticas que han pasado en nuestras vidas, se forma una estructura que tiene que ver, que es así, amado hermano, esa estructura tiene el soplo del diablo. No es que el diablo esté dentro, sino que sencillamente lo que hace es alimentar nuestra mente con la interpretación de los eventos traumáticos, dolorosos, tristes que hayamos pasado, cuyo propósito de este tipo de pensamientos
es que no aceptemos la verdad de Dios tal como está escrita. Por eso algunos tienen muy fuertes dudas, 100 creyentes, fieles, sinceros, pero tienen fuertes dudas respecto a ciertas verdades que la palabra de Dios dice. Y es por eso que nos es necesario cambiar esa estructura de pensamientos tóxicos. Hay un pasaje en el profeta Isaías, en el capítulo 26, en el versículo 3, en una versión llamada amplificada. Es una presión, hay muchas versiones, por cierto, ¿no? Ustedes me escucharán mencionar algunas de ellas. Hay cientos de versiones y cada una de ellas tiene su riqueza. Pero esta versión me agrada por la forma como lo traduce el texto. Mantendrás en paz perfecta. Disculpe, voy a leer de nuevo. Mantendrás en paz perfecta y constante a aquel cuya mente es firme, es decir, comprometida y enfocada en ti, tanto en inclinación como en carácter, porque confía y se refugia en ti con esperanza y expectativa de confianza. Dios hace una promesa de mantener en paz perfecta y constante. O sea, podemos tener paz perfecta y de manera constante. Y esto tiene que ver en medio de cualquier situación, en medio de cualquier circunstancia. Entonces la gran pregunta es, ¿y por qué no tengo eso en medio de las situaciones difíciles que paso? ¿Por qué tengo que preocuparme? Por una razón, el profeta lo menciona, que esta paz es para aquellos cuya mente es firme, es decir, está comprometida y enfocada en el Señor. Es decir, acepta, cree lo que Dios dice. Entonces, por eso, amados hermanos, la preocupación nos aleja de Dios en cuanto a la confianza. Nos desesperamos, nos angustiamos, desarrollamos dentro de nosotros pensamientos de duda. Y el adversario, cuando ve que en nuestra mente hay pensamientos de duda de Dios, va a alimentarlas. Así que, amado hermano, tenemos que cambiar de esas estructuras mentales en medio de la situación por la cual uno esté pasando. Recuerde, Dios está al control. Y en medio de cualquier situación, no permita que sus pensamientos sean más grandes o más fuertes que lo que Dios dice en su palabra. ¿Es fácil? No, amado hermano, no es fácil. Es una batalla. Pero, amado hermano, cuando uno toma la determinación de creerle a Dios, Dios sostiene a quienes creen en Él. Tenemos que, otra forma como de librarnos de la preocupación es orar, orar a Dios. El libro de Salmos está lleno de oraciones, de personas que se acercan preocupados, angustiados, perseguidos, muchos a punto de morir, y ahí levantan una oración a Dios, oran a Dios en medio de la crisis, oran al Señor. Veamos al Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, en el huerto de Getsemaní. Él sabía lo que iba a venir delante. Él sabía lo que iba a pasar a partir de que llegara la soldadesca a capturarlo. Él sabía todo lo que le iba a pasar. Era algo que no se podía cambiar porque así Dios lo diseñó. ¿Y qué hizo el Señor Jesús? Dice la Biblia que oró 3 horas y su oración era tan intensa que sudaba sangre, producto de la presión del momento, producto de las circunstancias que estaba viviendo. No era temor lo que le motivaba, no, en absoluto, pero era una presión sobre su vida, sobre su corazón. La Biblia dice que una vez que terminó de orar la tercera vez,
vino un ángel y lo fortaleció. Jesús no se libró de nada de aquello que le iba a pasar después. Todo lo que sabemos y relatado por los evangelios no cambió absolutamente nada. Cada cosa que tenía que ocurrir, ocurrió. Pero sin embargo, el Señor Jesús nos enseña esto. Él oró, no para que las cosas cambien, sino para que Dios haga su voluntad, aunque a Él le hubiese gustado otra cosa. Aunque quizás Él no tendría, digamos, en sí mismo como de, sí, sí, lo voy a hacer en esa disposición de, no tengo una palabra adecuada para decirla, pero oró a Dios. Las circunstancias fueron tal como estaban señaladas. Pero el Señor Jesús pasó todo por un asunto. Fue fortalecido porque oró. Entonces, amado hermano, si tú tienes un problema delante, una situación difícil, si estás pasando una crisis, amado hermano, derrama tu corazón delante del Padre. Preséntate en oración. Derrama todo tu corazón. Como hemos mencionado algunas veces, tenemos que vaciar nuestro corazón de todo lo que tenemos. Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Hasta cuándo, Señor? Hasta que tu alma queda vaciada de todos esos pensamientos para que puedas, una vez vaciado tu corazón de todo lo que tengas, puedas comenzar a decirle, Señor, ayúdame. No sé qué hacer, no sé cómo hacerlo, no hay manera de hacerlo. Ayúdame, socórreme. Y es allí cuando Dios se va a extender y te va a fortalecer. Ay, pastor, ¿no va a cambiar la situación? Puede cambiarla. Pero si oramos en medio de la crisis, derramando nuestro corazón al Padre, Dios nos va a fortalecer. Y en medio del valle de sombra y de muerte, no temeremos, porque el Señor estará con nosotros. Su vara y su callado nos darán aliento. Esa vara y callado es como que están el Señor detrás golpeándonos en las corvas. Avanza, avanza, yo estoy aquí. Avanza, avanza, no tengas miedo. Avanza, avanza, ya llega el final. Amén, hermanos. ¿Y cuál es el final de todo? Dice, Dios prepara una mesa delante de nuestros angustiadores. O sea, hay una victoria cuando confiamos en Dios y sacamos del marco de nuestras vidas la preocupación. Recuerde, no es que cambie la circunstancia. No es que Dios haga lo que uno quisiera. Puede hacerlo, amado hermano. Pero cuando no lo hace, aun que no lo haga, tendremos paz en nuestro corazón. Terminemos en esta noche con una verdad más. Hagamos sacrificios de alabanza a nuestro Dios. Cantemos al Señor. Escuchemos música cristiana. Escuchemos cantos. Algunos hermanos mayores, no recordamos himnos cuando combatido por la adversidad, creas, ya, cuando combatido por la adversidad, creas, ya se me fue la canción. Amado hermano, algunas veces pasamos eso. ¿No? El maestro se encrespan las aguas y ruge la tempestad. Himnos antiguos, de los hermanos antiguos saben de qué estoy hablando. Pero cantos de aquellos tiempos, busque usted en YouTube cánticos, himnos antiguos, y usted va a encontrar una riqueza y una fortaleza cantando esos cantos. Pero el punto es, sea usted que cante las canciones antiguas o cante las canciones de este tiempo, cante al Señor en medio de la situación que está viviendo. Que la circunstancia no cierre tu boca, que el problema no acalle tu corazón. Por eso se llaman sacrificios de alabanza. Es decir, algo que en lo natural no lo quiere uno hacer, pero que lo hace porque es
lo que tenemos en el corazón para ofrecerle a Dios un sacrificio de canto. Hay un pasaje en la Biblia, en Isaías 28:7, nuevamente en la versión amplificada. El Señor es mi fuerza y mi escudo impenetrable. Mi corazón confía con inquebrantable confianza en Él y me ayudan. Por tanto, mi corazón se regocija mucho y con mi canción le agradeceré y le alabaré. Cantemos en los tiempos difíciles, en los tiempos de crisis. El apóstol Pablo es el ejemplo en el Nuevo Testamento de alguien que en medio de una crisis cantó al Señor. Estaba en una cárcel romana, estaba allí metido después de haber sido castigado por predicar el Evangelio, por hacer lo correcto. No había cometido pecado, no había cometido delito, pero estaba pasando tiempos difíciles, sin agua y sin comida, herido y lastimado. Y ahí está metido en la celda, en el lugar más oscuro de esa cárcel. Y a la medianoche, dice la palabra, Pablo y Silas, orando y cantando, toda la cárcel les oía. Y esto hizo que la puerta de la cárcel se abriera. Amado hermano, la alabanza es una disciplina espiritual. No solo debiéramos cantar cuando estamos en nuestras reuniones de culto, debiéramos cantar en todo tiempo, en toda circunstancia y en todo momento. Bien, amados hermanos, y en esta noche pregunto a cada uno de ustedes, ¿cuántos de los que están participando de esta enseñanza no saben manejar su preocupación? Están agobiados por las circunstancias, están desesperados por las circunstancias. En esta noche te invito a que puedas tú volcar tu corazón, pedir perdón a Dios, pedir perdón a Dios y comenzar ese proceso de trabajar con los pensamientos tóxicos que ahogan tu fe, que callan tus labios y cierran tu corazón. Cierren sus ojos, por favor, amados hermanos, hagamos una oración. Amado Dios y Padre, en esta noche te damos gracias por la palabra y por tu espíritu. Gracias, Padre, que tú respondes a nuestras oraciones y a nuestras peticiones. Gracias, Padre. Y en esta noche oramos en el nombre de Jesús. Que tu Espíritu Santo pueda hacer que esta palabra quede impregnada en el corazón de cada uno de tus hijos. Y que esta bendita palabra pueda ayudarnos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, amados hermanos, permítame unos anuncios. El día de mañana, la iglesia en las casas. Así que, amados servidores, amados hermanos, conéctese con las personas de su iglesia en casa y aquellos que lo hacen en familia en casa, disfruten de ese buen tiempo, que la gracia y la misericordia de Dios esté sobre sus vidas. Y el día viernes tendremos un nuevo formato, conversando con el pastor. Tendremos un invitado especial que nos ayudará a entender por qué somos tan crédulos con ciertas cosas que no tienen validez científica o que no tienen comprobación. Muy bien, amados hermanos, Dios los bendiga, Dios guarde su dormir, que en paz se acuesten y en paz duerman. Dios los bendiga, hermanos, buenas noches.